Hola, buenas tardes. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Le vamos a hacer una breve introducción de lo que es la minería de datos y un ejemplo escrito en R. Este grupo está conformado por Melvin Rojas, Mónica Crespo, Marilena Vizcardi y mi persona Karen Contreras. Para comenzar, tenemos lo que es la minería de datos. La minería de datos consiste en la extracción no trivial de información que reside de manera implícita en los datos. En otras palabras, podemos decir que la minería de datos lo que busca es reparar, sondear y explorar los datos para buscar información oculta de ellos. Primero, buscamos nuestro código R para nuestra base de datos y nuestra base de datos se encuentra en un TXT. Este TXT lo que obtiene es una variable llamada alumnos, que tenemos 1000 alumnos, una variable llamada sexo, que es una variable categórica, que sería masculino y femenino. Tenemos la variable facultad, que sería el área o la carrera que ellos ejercen. En este caso tenemos ingeniería industrial, ingeniería agrónoma, ingeniería de caminos, agrónomos, empresariales, entre otras. El salario que ellos tendrían, el título a ejercer, la fecha final de grado y el promedio. Este ejemplo lo que busca es estudiar o explorar el salario de cada uno de los estudiantes dependiendo a su rendimiento o su promedio, como pueden observar. Entonces, utilizaremos el código R y nuestra base de datos para ejecutar. Buscamos nuestro script anteriormente hecho y lo corremos. Estas librerías son para series de tiempo y para clúster. De esta base de datos, cargamos la base de datos. La variable datos es como un parámetro que le asignamos para cargar nuestra base de datos, que sería el TXT. Cargamos con el attach todas las variables y toda nuestra base de datos y vemos de forma tabulada los datos, como pueden observar aquí. Ok, la minería de datos, ella se divide en varias fases o varios procesos, que son el filtrado de los datos, la selección de variables, la extracción de conocimiento, la interpretación y evaluación. Como primero tenemos el filtrado de los datos. El filtrado de los datos lo que busca es buscar valores incorrectos o desconocidos de nuestra base de datos. En este caso, en este ejemplo, pues nuestra base de datos no tiene valores desconocidos, no hay valores incorrectos y tampoco hay valores que influyen en gran parte en nuestra base de datos. Por lo tanto, no hacemos el filtrado de los datos. En tal caso, tenemos nuestras variables sexo, facultad y título, pero por ser variables categóricas, pues no afectarían en ningún momento en el resultado. Para continuar, continuamos con el summary. Y el summary lo que nos muestra es nuestras variables, pero dependiendo de su definición. En este caso tenemos nuestra variable alumno, que nos dice que cada una de las variables son independientes entre sí. ¿Por qué? Porque es uno y no hay ninguno a él. Por eso todas son distintas. Tenemos sexo, que tenemos dos, que sería la variable femenina, ¿verdad? Que sería 418, y masculinos tenemos 580. Las facultades y las áreas en las que se encuentran en nuestra base de datos. Tenemos derecho con 12 alumnos, empresariales 295 alumnos, ingenieros agrónomos 366, ingeniero de bosques 2 alumnos, ingeniero de caminos 53 y ingenieros industriales 262 y turismo con 10 alumnos. Y la variable salario, que sería nuestra variable principal, que tenemos el mínimo con 2000, el primer cuartil con 21.000,
la mediana con 26.000, la media con 250.899, el tercer cuartil que sería 30.225 y la máxima que sería el sueldo máximo de los estudiantes sería 65.500. El título que ellos obtendrían sería el diplomado empresarial con 163 estudiantes, diplomado en turismo 482, licenciado de Derecho 119 y licenciado en Ingeniería o ingeniero sería 138 alumnos. La fecha final de grado y el promedio de cada uno de los estudiantes. Podemos continuar con los histogramas. ¿Okay? Este sería el histograma de dispersión de los salarios de cada uno de los alumnos. El histograma, el plot y el COCUNOR para observar si se distribuyen normalmente estos datos. Okay. El histograma lo que nos muestra es que en cada barra el sueldo que ganan los estudiantes de acuerdo al rendimiento en su estudio. El de dispersión nos dice que la mayoría de los datos se encuentran entre 10.000 y 30.000 en salario. Y la normal, que sería la normal QQ, esta función representa los valores de la variable en contra de los cuartiles teóricos de una distribución normal. Esa sería la línea de color rojo sólida. Sería esta. ¿Está aquí? La línea de discontinua, que sería la punteada, representa un intervalo de confianza de 95% de la distribución normal. Como podemos observar, los valores que están en la parte de arriba, estos que están acá, salen de dicha línea que claramente rompe con la hipótesis de una distribución normal. Por lo tanto, ellos no se distribuyen normalmente. Podemos continuar. Podemos continuar con nuestro histograma para el salario. Estas son variables que le asignamos a cada una de las funciones o las variables que tenemos en nuestra base de datos. Ok, corremos todos nuestros histogramas para cada una de las subcarreras, dependiendo del sueldo. Ok. Y aquí podemos observar en estos histogramas y nos dice la mayoría de los estudiantes de cada facultad que ganan un sueldo aproximado. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería Industrial tenemos la aproximación entre 30.000 y 35.000, la Facultad de Ingeniería Agrónoma, la de empresariales y una de las más evidentes sería la Facultad de Ingeniería de Caminos, que están entre 25.000 y 30.000. Muy bien, ahora procedemos a hacer lo que son los histogramas del promedio para las distintas facultades. Nuevamente trabajamos con lo que es la WinGraph para que nos dé una nueva ventana, el par para ordenar dichos histogramas. Como lo explicó mi compañera anteriormente, declaramos unas variables para obtener los datos del promedio de cada una de las facultades. Eh, Corremos esto y dichas variables se lo pasamos a lo que son los plots para poder obtener los histogramas del promedio. El software R nos arroja lo siguiente. Podemos ver que no tienen una forma, no se distribuyen normalmente los datos. Pero podemos observar que, por ejemplo, para ingeniería industrial, su mayor promedio se sitúa entre los 16 y los 18. Para la ingeniería agrónoma, su promedio está situado, su mayor promedio entre los 16 y los 18 igualmente.
su promedio entre el menor promedio entre los 10 y los 12. Para ingeniería industrial, entre los mayores promedios serían o sea, los alumnos que tienen mayor promedio serían pocos. Eh, hay más alumnos con 18 puntos en el caso de facultades empresariales. Hay bastantes alumnos con promedio de 18 en ingeniería de caminos. En la facultad de derecho hay bastantes también con 18. Más o menos con 19 hay bastantes, al igual que con 11 en la facultad de turismo. Y todos los alumnos de la facultad de bosques se sitúan con un buen promedio entre los 19 puntos. Ajá, ahora proseguimos a hacer lo que son los diagramas de caja. Igualmente con la WinGraph para que nos dé una nueva ventana. El par, las mismas variables las declaramos, pero esta vez haciendo mención a lo que es el salario para obtener los datos del salario en cada una de las facultades. Hacemos los box plots y el software R nos arroja lo siguiente. Podemos observar que casi todas hay datos atípicos, que serían estos puntos que ven por acá. Estos diagramas nos dice que la media, nos habla sobre la media, que serían estas rayas. Acá podemos observar que la media se sitúa más a lo que es el límite superior, que está más o menos entre los 30.000. En este caso su límite inferior está más o menos entre los 20.000. En este caso su límite superior está casi en los 30.000. De igual forma, pues podríamos ver los datos de las demás facultades. Por ejemplo, en este caso, en la ingeniería de bosque, sus datos están situados entre los 16.000 y los 22.000, un poco más de los 22.000, un poco menos de los 16.000. Esto lo podemos, todas estas características las podemos obtener de estos gráficos. Ahora bien, procedemos pues a hacer lo que es el análisis exploratorio. Si por casualidad quisiéramos saber lo que es la varianza de los datos, la podemos obtener con el comando sd. Y acá pues nos obtenemos lo que es la varianza de los datos. Si queremos buscar los rangos, podemos ver que estos rangos se pueden hacer respecto a las distintas variables. Es decir, si yo quiero el salario de lo quiero estudiar, por ejemplo, por sexo, lo hago con el comando taple, le paso la variable de interés y la otra variable con lo que quiero estudiar. Y también le pasamos lo que es el rank, que es lo que nos va a dar el rango. Entonces, como lo queremos estudiar es por sexo, el sexo femenino tiene un rango en promedio de el mínimo de 2.000 y el máximo de 52.000. En el masculino el mínimo es de 3.200 y el máximo de 65.500. También podemos obtener lo que es la media. En la media tenemos que para los femeninos 24.489,23 y para la masculino de 26.894,70. Ahora bien, si lo queremos estudiar en vez de con el sexo, lo queremos estudiar con lo que es el título, pues bueno, lo único que hacemos es cambiar el sexo por título. Y ahí podemos obtener el rango de los salarios de acuerdo a su título, al título que tengan los alumnos. Por ejemplo, para el diploma de empresarial el menor rango es de 2.000 y el mayor es de 60.000. El del diploma de turismo el menor rango es de 3.000 y el mayor de 65.500. El del licenciado Derecho será el menor de 8.600 y el mayor de 50.000. El licenciado ingeniero será el menor de 7.200 y el mayor de 49.000. Podemos obtener también lo que es la media de esos datos. Podemos ver que para el diplomado es de 25.753,61, el diplomado en turismo de 25.788,80, el de licenciado en derecho de 26.160,50, el de licenciado en ingeniero será de 26.334,06.
Igualmente, entonces, si queremos ver el salario, pero ahora respecto a las facultades, hacemos el mismo comando, utilizamos el mismo comando, TAP. Y podemos obtener que el derecho, su menor promedio es 11.000, su menor salario, perdón, es de 11.000 y el mayor es de 35.000. En empresariales el menor es de 2.000 y el mayor es de 65.500. En ingeniero agrónomo es de 2.000 y el máximo de 52.000. Ingeniero en bosques es de 14.500 y el máximo de 23.500. El ingeniero de caminos es de 17.000 y el mayor de 42.000. El ingeniero industrial de 3.200 y el mayor de 4.400. El de turismo de 12.000 y de 35.000 el mayor. Aquí más o menos podemos ver que los empresariales son los que tienen el mayor salario. Ajá, podemos obtener también lo que es la media de cada uno de esos datos. Por ejemplo, para derecho es de 22.108, para el turismo es de 21.920, de caminos es de 28.207.55. Cada una de las medias de esos datos. Si ahora queremos ver es el salario respecto a la fecha final de grado, igualmente utilizamos el comando TAPLI, pero ahora colocándole como variable la fecha final. Entonces podemos ver que para el otoño el rango de los salarios se sitúa entre los 2.000 y los 65.500. Para el otoño del 91, 7.200 y 52.000 el mayor. De primavera de 3.000 y el 44.000 el mayor. Y en verano de 2.000 el menor y de 60.000 el mayor. Podemos ver que los que se gradúan en el otoño del 90 pues tienen su mayor salario. La media de estos datos también la podemos obtener. Por ejemplo, los de otoño del 90 tienen una media de 25.871,65. El de primavera del 90 de 25.236,53. Pues acá podemos ver que la base de datos, la minería de datos nos ayuda a extraer los datos más importantes de la base de datos. Esto sería de gran dificultad obtenerlo pues mediante la vista, porque ya son 1.000 datos que tendríamos que observar. Y pues bueno, gracias a la minería pues podemos extraer estos datos. Depende de lo que el usuario quiera estudiar. Por ejemplo, si queremos estudiar la característica de algún alumno, la característica del alumno con mayor promedio, la podríamos estudiar de la siguiente forma, con el mismo comando TAPLE, pero esta vez usando la función max, que sería para lo que es el mayor salario. Acá podemos ver que nos muestra quién es el alumno que tiene mayor salario, y ese es el alumno 568, con un salario de 65.500. También podríamos querer saber qué sexo tiene, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer con este comando, que nos indica que es de sexo masculino. Si queremos saber de qué facultad es de empresariales, lo podemos obtener mediante este comando. Si queremos saber qué título obtener, sería diploma de turismo. Y si queremos saber en qué año se gradúa, sería en el año 90. Ahora, si queremos saber el promedio de este estudiante, lo podemos obtener también, que sería de 20 puntos. De igual forma, pues también podemos estudiar las características de un alumno con menor promedio. Y pues también saber quién es. En este caso, ahora lo que vamos a usar es la función min, que nos arroja lo que es el mínimo promedio. Entonces el que tiene el mínimo promedio sería el alumno 441 y el 824, con un promedio mínimo de 2.000, con un salario, perdón, de 2.000. Es de sexo femenino. Si queremos saber el sexo, si queremos saber de qué facultad es, pues uno es de empresarial y la otra es de ingeniería agrónoma. El título que obtiene sí es el mismo, que serían diplomas empresariales, y una se graduó en el otoño del 90 y la otra en el 91, en verano del 91, y su promedio es de 10. El promedio de ambas es de 10.
Bueno, acá los dejo con mi compañero para que les siga explicando más del código. A continuación vamos a estudiar los modelos ARIMA. Como primero, corremos la siguiente función. Corremos comentario ARIMA, comentario cuantile, y vamos a correr la función que se llama cuantile con respecto al salario, que nos muestra en la consola que el promedio del salario que ganan los alumnos en el cuartil bajo, vemos que un 5% de los estudiantes ganan 15.000, y en el cuartil alto podemos observar que el 95%, que es la mayoría de los estudiantes, ganan 36.300. Ahora vamos a correr las series de tiempo. En la serie de tiempo vamos a observar el comportamiento de los datos con respecto al salario y al promedio. Y vamos a ver con claridad que es estacionaria, porque la función no varía con respecto a la cantidad de estudiantes. Corremos serie de tiempo. El Wing Graph. Este espacio en gris lo que nos indica que ahí van a ubicarse las gráficas que vamos a obtener a continuación. Dejamos ese espacio por un momento y corremos el par, corremos el salario y el plot S, y corremos el promedio y el plot S. Maximizamos las gráficas para que se vean mejor y obtenemos lo siguiente. En esta gráfica podemos ver que a medida que pasa el tiempo, el salario no varía mucho, sino por cada cierto tiempo. Y en el caso del promedio, hay mucha variación con respecto a las notas, porque como hemos dicho anteriormente, que mientras más alto sea el promedio de los estudiantes, su salario tiende a ser mayor por su rendimiento o por la capacidad que tiene de acuerdo a los conocimientos que han obtenido cada uno de los alumnos. Minimizamos, borramos esta gráfica que no la vamos a utilizar, y ahora vamos a correr lo que se llama la autocorrelación. La autocorrelación se clasifica en dos partes. La primera sería autocorrelación simple y la otra sería la autocorrelación parcial. Esas son las que vamos a graficar a continuación. Le damos control R para limpiar la consola y corremos la autocorrelación. Corremos la simple, corremos el salario, maximizamos. ¿Qué me quiere decir esta gráfica? Para el salario, que podemos decir que cuando t es igual a 0, que es lo que me representa en la parte de abajo, la autocorrelación es igual a 1. Mientras que t sea mayor a 0, la autocorrelación puede ser aproximadamente 0, pero no exactamente. ¿Por qué podemos decir que no exactamente? Porque estas líneas que están aquí en vertical de color negro, las pequeñas que podemos ver aquí, son las que nos están indicando que no es exactamente 0, sino aproximadamente. Minimizamos, quitamos esta gráfica y corremos el ACF promedio. Maximizamos. ¿Qué pasa en esta gráfica? El estudio es el mismo, pero hay una pequeña diferencia. La autocorrelación, habíamos dicho que para el salario era 1. En esta gráfica,
la autocorrelación para el promedio sigue siendo 1 cuando t es igual a 0. Pero cuando t es mayor a 0, no va a ser aproximadamente 0, sino van a ver en algún intervalo de tiempo que la autocorrelación va a ser siempre distinto de 0. Voy a darles un ejemplo en esta gráfica. Aquí vemos que cuando t es igual a 5, la autocorrelación no va a ser aproximadamente 0. ¿Por qué? Porque estas líneas punteadas de color azul que ven en la parte de abajo y en la parte de arriba son las que me están indicando que dentro de esas dos líneas es donde podemos decir que es aproximadamente 0. Pero alguna línea que cruce una de las dos líneas que están arriba o abajo me están diciendo que va a ser distinto de 0. Aquí t es igual a 5, la autocorrelación viene siendo aproximadamente, viéndola al ojo, que va a ser 0.1. Es lo que me está queriendo decir aquí. Y para t igual a números mayores a 5, podemos hacer el mismo estudio. Minimizamos, quitamos esta gráfica. Ahora vamos a correr la autocorrelación parcial. Le damos F5, le damos parcelario, maximizamos. ¿Qué obtenemos en la gráfica de la autocorrelación parcial para el salario? Aquí lo que vamos a obtener en teoría es una simetría que puede haber en la serie salario. Como pueden ver, en la parte de arriba son decimales positivos y ven en la parte de abajo son decimales negativos. ¿Qué me está queriendo decir aquí? Que aproximadamente el estudio que hacemos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo va a ser el mismo, siempre y cuando sea muy pequeña la muestra. Pero si vemos en una muestra extremadamente muy grande, el estudio tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo del salario puede ser distinto. Minimizamos, borramos esta gráfica. Ahora vamos a correr la autocorrelación parcial para el promedio. Maximizamos esta gráfica. Aquí vemos algo diferente. Es la misma simetría. El estudio que se hace de arriba tiende a ser diferente al estudio que se haga por la parte de abajo de la gráfica. ¿Por qué? Estas líneas punteadas de color azul son las que me van a indicar que si las líneas verticales color negro cruzan esas líneas, me están indicando que el estudio de la parte de arriba va a ser diferente al estudio que se haga en la parte de abajo. No importa el tamaño de la muestra, si es grande o es pequeña, pero en el caso del promedio, el estudio en ambos lados va a ser diferente. Borramos esta gráfica y ahora vamos a correr la función ARIMA tanto para el salario como para el promedio. Primero le damos control L para limpiar la consola nuevamente. Corremos ARIMA salario y corremos ARIMA promedio. Maximizamos la consola por un momento. ¿Qué podemos ver aquí? Lo que podemos ver que la función ARIMA lo que me va a mostrar es un modelo que va a depender de una sola variable, tanto para el salario como para el promedio. En este caso, la variable sería salario para esta y para la parte de abajo la variable sería promedio. Hay una diferencia, que los coeficientes para salario van a ser grandes
y que los coeficientes para promedio van a ser pequeños, como ustedes pueden ver acá. Minimizamos, quitamos la gráfica, no, perdón, minimizamos la consola, regresamos al código y ahora vamos a correr el modelo autorregresivo. En ese caso vamos a trabajar con la función AR para el salario y para el promedio, que es lo que estamos estudiando. Antes limpiamos la consola y ahora sí corremos. Corremos el AR promedio y el salario. Ponemos en grande la consola. ¿Qué podemos ver acá? Que en la función AR para el salario no me está mostrando un modelo en sí, me está mostrando solamente una estimación de la varianza, que es un valor muy grande. Mientras que en la función AR para el promedio sí me está mostrando un modelo. ¿Cómo así? Ustedes pueden ver acá los numeritos que son 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué me está representando estos números? Los que me está representando son las variables con las que estamos estudiando. Y abajo, como podemos ver, que son los coeficientes de cada una de esas variables. Y al igual que la función AR para el salario, me está mostrando un sigma cuadrado que es un valor pequeño. Minimizamos la consola y ahora vamos a correr la siguiente función que como nombre le dimos myplotTS. Limpiamos la consola nuevamente, le corremos esta función, la que nombramos hace un momento, le damos n igual a 1000 porque es el tamaño de la muestra que estamos estudiando, y obtenemos la siguiente gráfica. Vamos a colocarla en grande para que se vea mejor. ¿Qué me está queriendo decir aquí? Que en estas gráficas de dispersión de histogramas podemos ver que el sueldo de la mayoría de los estudiantes está en un rango de 20.000 a 40.000, pero a medida que pase el tiempo este salario puede variar y el rango puede ser más grande o puede ser más pequeño. ¿Qué es lo que me está queriendo decir estas dos gráficas? Quitamos esta gráfica, limpiamos la consola nuevamente. Ahora vamos a correr la siguiente función, que como nombre le dimos O. Me sale nuevamente el espacio en gris, que es donde vamos a ubicar las siguientes gráficas. Seguimos corriendo. Maximizamos. En estas cuatro gráficas podemos ver lo siguiente. Observamos que está confirmado que el sueldo que ganan los alumnos está entre 20.000 y 40.000, como lo hemos dicho anteriormente. Sueldo que no es suficiente para un ingeniero, ya que en la vida real ellos son los que deberían de tener un sueldo mucho mayor por el nivel de rendimiento que tiene cada estudiante y porque su empleo en la vida real es solucionar problemas de acuerdo a la vida real y en diferentes áreas. En esta gráfica sabemos que en sí el tamaño de la muestra se distribuye normal.
En el ACF para salario, habíamos dicho anteriormente que cuando T es igual a cero, la autocorrelación, que era lo que estábamos estudiando, es 1. Pero cuando T es mayor que cero, es aproximadamente cero. Mientras que en autocorrelación parcial, lo que estamos estudiando es la simetría, en este caso del salario. Pero habíamos dicho que cuando el tamaño de la muestra es extremadamente muy grande, el estudio tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo puede ser diferente. Bueno, haremos el análisis de clúster ya que es una técnica de análisis exploratorio de datos para resolver problemas de clasificación y a su vez nos permite descubrir asociaciones y estructuras en los datos que no son evidentes a priori, pero que pueden ser útiles una vez que se han encontrado. Una vez creado el conjunto de datos sobre el que vamos a trabajar, podemos decir que en todo análisis clúster existen dos fases. En una primera fase, a partir de los datos, construimos una matriz de distancias o similaridades y después realizamos el proceso de agrupación de individuos. Disponemos de dos técnicas de formación de clúster: las técnicas jerárquicas aglomerativas de formación de conglomerados y las técnicas no jerárquicas. En este ejemplo vamos a emplear la técnica jerárquica, que consiste en considerar en primera instancia cada observación como un clúster y posteriormente agrupar las observaciones más similares y las observaciones que menos disten una de las otras. Lo primero es calcular la distancia. Para eso tenemos la función dist. Por efecto, dist va a calcular la distancia euclídea entre las observaciones. Es necesario resaltar que los distintos métodos para el cálculo de las distancias entre clústeres producen distintas clasificaciones, por lo que no existe una clasificación correcta única. Con el summary cluster, que lo tenemos aquí, si lo corremos, podemos observar que hemos creado un clúster que contiene 7 variables a partir de las cuales realizaremos el análisis. Lo siguiente que haremos será el endograma, como se muestra. El endograma se muestra una representación gráfica en forma de árbol que resume el proceso de agrupación en un análisis de clúster. Los objetos similares se conectan mediante enlaces cuya posición en el diagrama está determinada por el nivel de similitud o disimilitud entre los objetos. Es evidente en el diagrama que tenemos varios clústeres. Al cortarlo determinamos el número de clústeres en que dividimos el conjunto de objetos. La separación entre las etapas de fusión es proporcional a la distancia a la que están los grupos que se funden en esta etapa. La solución de vinculación completa es satisfactoria, puesto que sus conglomerados son distintos, mientras que la solución de vinculación simple es menos concluyente. Los términos que se observan más cercanos entre sí se agrupan en conjuntos. Esto significaría que, según los usuarios, cada uno de estos grupos de términos podrían formar parte de una misma sección o subsección. La línea indica el límite para crear las agrupaciones. La decisión de la distancia y el número de grupos con los que quedemos forma parte del análisis que se tiene que hacer en función de los objetos del proyecto. Los endogramas son muy útiles y comprensibles cuando los resultados son muy claros, es decir, cuando las distancias entre términos son mínimas y se forman los grupos sin dejar lugar a dudas.